Bienvenidos a otro vídeo de Cláusula Win, otra vez sobre comisión de apertura, porque la verdad es que el tema se está poniendo muy interesante. Tal y como ya os comenté en nuestro último vídeo, y así está pasando, se están sucediendo muchas sentencias completamente contradictorias entre distintos juzgados especializados y audiencias provinciales respecto de la comisión de apertura. Como ya comenté, y así está pasando, aquellos juzgados y aquellas audiencias provinciales que ya eran proclives y ya estaban a favor de determinar que esta cláusula era nula y abusiva, pues siguen haciéndolo, y en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2023, acogiendo los argumentos de esta sentencia. Y a aquellos juzgados y aquellas audiencias provinciales que ya venían determinando que esta cláusula no era abusiva y era transparente, etcétera, pues se sustentan o se basan en la sentencia que dictó unas semanas después el Tribunal Supremo para fundamentar eso, que esa cláusula no es abusiva, es transparente y por lo tanto no ha de declararse nula. Me llama la atención una sentencia, creo que recordar que era del juzgado especializado de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que habla un poco de lo relativo a la jerarquía de los órganos judiciales, de la que hablé como introducción en nuestro último vídeo. Y viene a decir este juez, esta sentencia, que para resolver el caso, digamos que este juez se debe, en base a esa jerarquía, al Tribunal de Justicia Europeo como órgano superior, y que por lo tanto, en base a esa sentencia de Europa, que tiene que valorar por encima de la del Tribunal Supremo, entiende que esa cláusula es abusiva, es nula, desde el momento en que la misma no explica a qué servicio obedece esa comisión de apertura o la contrapartida que supone el pago de esa comisión de apertura y que justifica precisamente el importe de la misma. Me parece muy interesante porque lo que dice este juez es que, oiga usted, estoy por encima o tengo que resolver por encima del Tribunal Supremo, y lo que me dice Europa manda sobre el Tribunal Supremo, ¿vale? Es algo que no comparten otros jueces pero bueno, me ha parecido muy chocante, muy interesante. Y como estamos en esa ahora mismo disyuntiva entre esas sentencias tan contradictorias, y lógicamente pues un juez no deja de ser una persona y lógicamente puede tener sus prejuicios, aunque no deberían, y al final esos prejuicios o esos condicionantes que pueda tener en su cabeza puedan influir a la hora del resultado de una sentencia en un sentido u otro. Se me ocurrió que no podía haber algo más objetivo que preguntarle a una inteligencia artificial sobre la comisión de apertura, un poco para ver quién puede tener la razón, porque lo bueno de la inteligencia artificial es que no adolece, no tiene esos defectos que pueda tener un cerebro humano, de tener ciertos prejuicios o ciertos condicionantes a la hora de dar una respuesta. ¿Vale? Porque inteligencia artificial no es más que un software, un programa informático que emula o simula el funcionamiento de un cerebro, además con una respuesta muy lógica, muy naturales y muy coherentes. La verdad es que lo hace muy bien, y la ventaja que tiene es, en primer lugar, esa que he dicho, es decir, aquí no hay prejuicio ni condicionantes, y además la información que maneja la inteligencia artificial pues prácticamente no tiene límites, estaría limitada por la capacidad de almacenamiento del sitio donde esté instalado ese software, en ese programa informático, y como digo, pues puede ser prácticamente ilimitada, y además la información que contiene pues no ocurre como un cerebro humano, que se puede olvidar o se puede equivocar, digamos. Aquí no, aquí se maneja la información que tiene, y la información está ahí, y no está no puede adolecer de ese olvido que sé que le pueda suceder a un cerebro humano. Y lo que vamos a hacer es, con esta inteligencia artificial que veis aquí, esta página, que me permite subirle un documento, un PDF, que no es otro documento que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre comisión de apertura de marzo de este año 2023, y voy a hacerle preguntas sobre ese documento para que me conteste en base al mismo. Entonces aquí tengo una sentencia
le digo que me construya el índice, que, digamos, ingiera el documento. Y como primera pregunta, digamos, de control para ver si esto funciona y realmente me da las respuestas coherentes que yo necesito, voy a preguntarle si sabe de qué trata el documento que le he proporcionado. Vale, le enviamos la pregunta y vamos a ver qué nos responde. Que entiendo que será una respuesta, como veréis, muy lógica y muy razonada. Dice, mira, este documento efectivamente trata sobre un litigio entre una entidad bancaria y un consumidor en relación con la supuesta abusividad de la cláusula de comisión de apertura, perfecto, de un contrato de crédito con garantía hipotecaria. El documento se refiere a la Directiva 9313 de la Unión Europea, que establece un sistema de protección para los consumidores, etcétera, etcétera. Perfecta. Bueno, la respuesta, efectivamente, el documento trata de eso. Le subió una sentencia que trata de un litigio entre una entidad bancaria y un consumidor sobre comisión de apertura. Perfecto. Y ahora, bueno, pues la pregunta del millón, porque, bueno, como sabéis, el Tribunal Supremo, unas semanas después de esta sentencia de Europa, dictó una sentencia que contenía una cláusula de comisión de apertura con unas características y dijo que esa cláusula, no era abusiva y por lo tanto no era nula. Entonces lo que yo le voy a preguntar es que si una cláusula de comisión de apertura que no explique su razón de ser, bueno, primero decir que tome en el rol de juez, que es otra de las cosas que podemos decirle a una inteligencia artificial, que tome un determinado rol. Vale, entonces, en base a esta sentencia, una cláusula de comisión de apertura que no explique su razón de ser, ¿vale? Porque es la cláusula de comisión de apertura de esa sentencia del Supremo no explicaba, como realmente ninguna cláusula lo hace, la razón de ser o el motivo de su cobro, el por qué se cobra la misma. Entonces, una cláusula de comisión de apertura que no explique la razón de ser de la misma o el motivo de su cobro, es decir, la contrapartida al importe pagado por la misma, sería abusiva en base a esta sentencia. ¿Vale? Vamos a ver sentencia. La cláusula de comisión de apertura que no explique su razón de ser. Bueno. O el motivo de su cobro, es decir, la contrapartida al importe pagado por la misma, sería abusiva. Vale. Vamos a ver qué nos responden. Vale, es una cláusula de comisión de apertura. Le estoy describiendo una cláusula como la que analizó el Supremo en su última sentencia. Respuesta. Sí, una cláusula de comisión de apertura que no explique su razón de ser o el motivo de su cobro sería abusiva. El Tribunal de Justicia ha declarado que el juez competente debe comprobar, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, que el prestatario está en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se derivan para él de dicha cláusula. Si la cláusula no explica su razón de ser o el motivo de su cobro, entonces el prestatario no estaría en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se derivan para él. ¿Vale? Aquí lo que pasa es que no sé por qué por el navegador no me deja seguir leyendo. ¿Vale? Pero a mí lo que me interesa es si esta inteligencia artificial a la que le hemos dado la sentencia de Europa y con todo lo que supone la inteligencia artificial, es decir, un cerebro informático que además funciona muy bien y es capaz de trazar todas esas conexiones tal cual hace un cerebro humano, pues me está respondiendo que en base a esta sentencia de Europa y básicamente decirle cómo entiendes tú esta sentencia. Y si en base a esa sentencia, una cláusula de comisión de apertura que reúna determinadas características sería abusiva. Y esas características no son más que las mismas que contiene la sentencia del Supremo de unas semanas después de la sentencia de Europa. ¿Vale? Y entiende esta inteligencia artificial que sí, que esa cláusula sería abusiva.
¿vale? Pues simplemente era esto, es decir, en base a ese revuelo que hay actualmente, pues esas contradicciones tan exageradas entre audiencias provinciales y juzgados especializados, un poco qué entendía una inteligencia artificial pues como un cerebro, digamos, objetivo y además con bastante rigor. Me parece que tiene bastante rigor, porque si habéis utilizado esto y le habéis hecho preguntas, podéis ver que además tiene una lógica que a veces a mí me pone casi la piel de gallina, ¿no?, de lo bien que funciona esto. Pues en base a ese cerebro tan objetivo y tan al margen de ciertos condicionantes subjetivos que entendía de esta sentencia de Europa y que entendía sobre una cláusula de comisión de apertura como la que analizó el Supremo en su última sentencia. Y como veis, pues considera que es abusiva, ¿vale? Aquí ya cada uno que saque sus conclusiones, pero es un poco lo que yo quería poner de manifiesto. Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona esto. Entiendo que ante esa pugna que se está creando entre las distintas audiencias provinciales y juzgados especializados, nuevamente el Supremo tendrá que salir al trapo y no descarto que haya nuevas cuestiones prejudiciales al respecto, sobre todo de aquellos juzgados especializados que son proclives o están a favor de la abusividad y nulidad de esta cláusula, y sobre todo aquel juzgado que elevó la primera cuestión prejudicial y que propició que el Supremo elevara después otra cuestión prejudicial. No descarto que vuelva a elevar una nueva cuestión, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona y cómo finalmente acaba lo relativo a la comisión de apertura.